Pues buenas tardes a todas, ¿vale? Nada, vamos a iniciar la sesión clínica de hoy, espero que sea de vuestro interés y efectivamente actualmente doy clases en el máster de género y políticas de igualdad, en el de psicología clínica y salud, el módulo de ansiedad, ¿vale? Que pues muchas de las cosas que vamos a ver hoy veráis que la presentan las mujeres, ¿no? que sufren de violencia de género. Y bueno, pues nada, actualmente me dedico sobre todo, mayoritariamente mi tiempo en intervención social en una ONG, llevo el área de igualdad y no discriminación y entre ello programas dirigidos a mujeres, ¿vale? Desde la perspectiva de género o feminista, como a mí me gusta llamarle, y bueno, pues ahí entraría todo el tema también de violencia de género, la empleabilidad de las mujeres, todos los obstáculos que tienen, pero también el de violencia de género, que incidimos bastante y con actividades bastante concretas, ¿vale? Entonces, hoy habíamos planteado la sesión clínica de violencia de género, ¿vale? Y bueno, pues ¿cuáles son los objetivos que yo me he propuesto en esta sesión? ¿No? Primero, es una sesión clínica reducida, lo que más me gustaría transmitiros son conceptos básicos y que a partir de ahí, la que esté interesada, voy a hablar en femenino, yo creo que no se tendría que dar pero bueno, más que nada porque todos somos personas y porque la mayoría somos mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, pues los objetivos de la sesión, por una parte sería la formación y el posicionamiento del personal técnico, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de violencia de género hay muchas teorías, pero yo me encamino en la perspectiva de género, perspectiva feminista, y yo creo que hay conceptos básicos que deben iniciarse o reflexionarse sobre la propia persona, sobre nosotras mismas, ¿vale? Facilitar las características y consecuencias que presentan las mujeres en situación de violencia de género y que son claves para la intervención psicológica a nivel cognitivo, es decir, mi objetivo sería aplicar la perspectiva de género en la teoría cognitiva, ¿vale? En nuestra terapia cognitiva. Además, que es muy apropiada, porque la terapia cognitiva es mucho de dialéctica, ¿vale? Y mucho de hacer ver a la persona las opciones, ¿no? Y contrastar, hay muchas técnicas, ¿no? Y la última, estudiar y reflexionar sobre los mitos y falsas creencias sobre la violencia de género como estrategia de invisibilización y normalización de esa violencia contra las mujeres. Y hablo de mitos que se dan en la sociedad, mitos y falsas creencias, y mitos y falsas creencias que también, como nosotras personas que reproducimos el sistema en el que vivimos, también tenemos a la hora de intervenir, ¿vale? Que tenemos que caer en ellas, ¿no? Me podéis cortar en cualquier momento, es decir, que no tengo ningún tipo de problema. A mí, antes de empezar, me gustaría, si queréis, hacemos una lectura rápida del caso, ¿vale? Hay dos personas, porque es un poquillo largo, ¿vale? Pero se lee rápido. ¿Alguien quiere iniciarlo? En voz alta, sí. ¿Ok? Sí, fenomenal. Mujer de 36 años, de Colombia, casada con un hombre de origen español, Fernando, desde hace 9 años, con 2 criaturas a cargo, una niña de 8 años y un niño de 5 años. Se conocen hace 10 años aproximadamente, en 2009, cuando ella entra a trabajar en casa de los padres de Fernando para cuidar a su madre, dependiente. Llegó a España en 2008, por tanto su situación administrativa era irregular y no podía acceder al permiso de residencia y trabajo hasta cumplir en España 3 años de estancia como mínimo, y para entonces ya poder conseguir un contrato de trabajo, la ley de extranjería. Tiene estudios de formación profesional no homologados como administrativos. Fernando trabaja en una empresa de programación informática y diseño gráfico reconocido. Cuando llega a España, Luz no tiene una red de apoyo social sólida. No tiene ningún familiar en Alicante. Tan solo tiene 2 amigas de su mismo pueblo. Una vive en Alicante y otra, su mejor amiga, vive en Valencia. Fue gracias a una de ellas que toma la decisión de emigrar. Es gracias a esta amiga de Alicante que encuentra trabajo. Al inicio la relación con Fernando era buena. A los 6 meses de iniciar el trabajo en casa de su madre y tratarla todos los días, inician la relación, y al poquito tiempo la madre de Fernando fallece. Por este entonces Luz contaba con 26 años y Fernando tenía 35 años. Al fallecer su madre, Fernando le plantea vivir juntos. Ella lo recuerda todo como muy rápido pero muy bonito, y en esos meses se casan y en 2011 nace su hijo. Para entonces la relación ya era muy complicada. Fernando había cambiado mucho. Cuando se formalizó la relación, él de vez en cuando se ponía nervioso y se alteraba si hablaba o quedaba a tomar un café con sus amigos.
Ella lo acaba a la muerte de su madre. Lo achacaba, perdón, lo achacaba. Ahí me he comido. Por aquel entonces recuerda que ella estuvo un periodo sin trabajar y cuando se enfadaba le recriminaba que no aportaba nada, que era pobrecita y que no estaba para mantenerla. A él no le gustaba tampoco que hablara con su familia tan habitualmente. Y se enfadaba si la casa o la comida no estaban a su gusto. Estas discusiones se empezaron a ser más frecuentes a tal punto que para cuando se casaron, él llevaba las cuentas de la economía familiar y le administraba el dinero sin que ella tuviera acceso a las cuentas ni a la información económica de la casa. En esta situación, Luz va trabajando esporádicamente, en trabajos de limpieza que le van saliendo por horas, a pesar de los enfados de Fernando, que intenta tener controlados los horarios de su mujer, empezando a mostrar celos sobre su pareja. Cuando explota la insulta, la humilla, le dice que le pone nervioso y que es una mala mujer. Luego se le pasa, pero como indica Luz, cada vez eran más frecuentes las peleas. Ella siempre se ha considerado una mujer fuerte, igual que era ella la culpable de su carácter, porque en el vecindario tenían muy buen concepto de él. Ella creía, ¿vale? Está mal, disculpar, ¿vale? Está mal. Cuando se quedó embarazada de su hija en 2011, Fernando no ve bien que trabaje y le indicaba que le gustaría que se hiciera cargo de la casa y su hija, a tal punto que Luz acepta, a pesar de las recomendaciones de sus amigas, de las que se había distanciado porque a Fernando no le gustaba. En aquel entonces, él salía con sus amigos en ocasiones y a veces venía bebido y con consumo de cocaína. Los siguientes años fueron un infierno, a tal punto que Luz no salía apenas de su casa si no era con su marido o hija. Estaba encima, le controlaba cuando salía a comprar, el tiempo que tardaba en llegar y lo que gastaba. Por aquel entonces, Luz se encontraba desmotivada, muy triste, nerviosa, siempre estaba nerviosa. A veces pensaba que estaba loca y que no entendía qué estaba pasando. Se sentía culpable por todo, tenía miedo y vergüenza cuando salía a la calle, porque la vecindad seguro oía sus gritos. 2 años antes de nacer su hijo, en el 2012 recuerda que en una discusión su marido le tiró al suelo y la arrastró del pelo. Por aquel entonces, ella había empezado a trabajar de nuevo en un despacho de abogados, como recepcionista. Fernando la esperaba en la salida, casi cada día. Las discusiones eran más frecuentes y cada vez la cosa iba peor. En 2014 queda embarazada de su segundo hijo, aunque ella no quería tener más hijos. Él siempre la amenazaba con quitarle a sus hijos si se le ocurre separarse. Luz no quiere que le levante la mano a sus hijos, ni que le grite delante de ellos. El detonante final, hace 2 años, 2018, hay una versión muy fuerte. Su hija de 8 años pide ayuda. Llega la policía y se tramita una denuncia por violencia. Uy, disculpar. Vale. Sí. Resulta condenado a 8 años de prisión, con orden de alejamiento para su mujer e hijos y retirada de guardia y custodia para Fernando. Derivada del Servicio Especializado de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género para un taller de empoderamiento y atención psicológica. Sintomatología que presenta: tristeza, ansiedad todo el día como si fuera a pasar algo malo. A veces le dan como un malestar muy grande de miedo a volverse loca, miedo a que le ocurra algo a ella o que se asfixie. Se ve horrorosa. Ella se siente culpable, pues no quiere que le ocurra nada malo al padre de sus hijos. Cree que ella es responsable por no haberse puesto en su sitio el primer día, y porque igual es ella la que lo pone nervioso y por eso actúa así. Dice que lo quiere, que le quiere, pero que no quiere que de momento estar con él si no cambian algunas cosas. A ella le gustaría que él fuera como cuando lo conoció, o como cuando algunas veces le hacía reír. Tiene miedo a quedarse sola, se siente inútil y siente que no sabe hacer nada bien. Tiene confusión de los hechos y a veces piensa que si no estará exagerando. ¿Vale? Esta es la historia resumida a grandes rasgos de Luz, ¿vale? Os pediría eso, 2 minutitos que apuntéis cosas que os llaman la atención, cosas que haríais, que tocaríais, o sea, algo, que pensáis que podríais hacer, pero así como lluvia de ideas, ¿vale? No quiero que lo hagáis el análisis funcional ni nada de esto. ¿Qué os llama de ahí la atención? ¿Qué cosas tendríais en cuenta? Y ¿qué tocaríais con Luz? ¿No? Nada. Os dejo 2 minutos, vamos, no mucho más. Así rápido, ¿eh?
lo que os ha llamado de la lectura, ¿vale? Lo que os ha llamado la atención, ¿no? Y dónde incidiríais, o lo que a vosotras os llama la atención, o, ¿no? Poneros en situación. Adelante. Hola, buenas. ¿Vale? Iniciamos ya, ¿vale? Bueno, pues entonces he dividido la sesión de hoy un poco. La primera parte haré referencia a esos conceptos básicos, ¿vale?, con los que aplicar la intervención con perspectiva de género o feminista, y a continuación he dividido la segunda parte en las fases de una intervención que yo he considerado, Por ejemplo, he puesto la de acogida porque me parece esencial. Si la acogida siempre es importante en la intervención psicológica, aquí es más aún, ¿vale? Entonces, lo que sería la parte psicoeducativa o de información, acogida psicoeducativa, la parte de intervención y la de seguimiento y cierre, ¿vale? Entonces, iniciamos con toda... ¿Os suena algo de lo que hay aquí, de estos conceptos que hay aquí? ¿Os suenan algunos? ¿Alguna se atreve a explicar alguno de ellos? Vamos a ir a por ello, Una cosa, que yo haga una pregunta, no, o sea, no os dé miedo decir, hoy pues lo haré bien o no, es decir, aquí estamos para aprender y luego todas las respuestas son válidas, me refiero, luego contrastamos y no os dé apuro, Bueno, pues lo que vamos a tratar para inicio de intervención con perspectiva de género sería el sistema sexo-género, socialización diferenciada. Estos conceptos me tienen que sonar, Estereotipos y roles de género, el origen de las desigualdades, que son el patriarcado, androcentrismo y machismo, y cómo esto influye en nuestra base social y más allá también en todas las ciencias. Es decir, esto de aquí está en todas las áreas de conocimiento, incluida la psicología. Nos plantearemos qué es la perspectiva de género y la violencia de género desde esa mirada con la perspectiva de género feminista. Nos vamos a plantear lo de perfiles, que en psicología siempre estamos con los perfiles, ¿vale? ¿Y qué hay sobre esto? Mitos y leyendas sobre la violencia de género y qué tipos hay. Bueno, pues iniciamos un poco, ¿no? Y claro, las personas en general, la verdad es que podríamos llegar a ser lo que quisiéramos ser, ¿no? Esto sería un concepto por lo que la humanidad debería tener ese valor en cabeza, ¿no? Que las personas pudiéramos llegar a ser lo que quisiéramos ser, pero lo cierto, aquí, ¿qué es lo que veis? Vale. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una mujer se queda embarazada? ¿Qué es lo primero que nos interesa saber? ¿Vale? Luego, esto de que las personas llegamos o podríamos llegar a donde queramos ser, pues ya empezamos a reflexionar si eso es así o no, ¿vale? Porque en cuanto sabemos el sexo de la persona, que cada vez es antes, ¿no? En cuanto se empieza a definir, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en mi entorno social? ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Qué diferencia? ¿Y cómo se establecen esas diferencias? O sea, ¿qué hacen de diferente si es hombre o un niño o una niña? Pues la forma de interactuar con la madre, los regalos, los comentarios, el trato, todo en general. Todo en general, Sí. ¿vale? De eso ya desde que está dentro de la barriguita, ¿no? Bueno, luego entonces empezamos con un poco más teórico, ¿no? Tenemos que conocer que el constructo sexo-género es ideado por Gayle Rubin, ¿vale?, en 1975, y yo creo que eso también es una visibilización. Cuando hablamos de perspectiva feminista o perspectiva de género, es visibilizar a todas las mujeres también que hay dentro de la psicología, en las que no conocemos, se invisibilizan con el apellido y no hay nombres, ¿no? Que es otra cosa que también nos tenemos que replantear cuando hagamos un trabajo, el citar el nombre, para que sepamos si es un hombre o una mujer, ¿vale? Porque si no, en la cabeza siempre van a estar investigadores hombres, ¿vale? Bueno, pues esta señora lo que hace es que hace el constructo sexo-género, y lo que indica es, este constructo, aparte de lo que nos dice que el sexo son las características biológicas, es decir, los genitales,
¿no? Y lo que dice es que el género son las diferencias que se aplican sobre el sexo dependiendo de si eres hombre o mujer, ¿vale? Son imperativos sociales, ¿vale? No solamente se queda ahí, para lo que sirve ese constructo que para mí a día de hoy es más válido que hace 10 años y que hace 20, el constructo sexo-género, lo que dice esta mujer es, no, aparte de que me he dado cuenta de esto, para lo que es para analizar las relaciones de poder que se dan en la sociedad y en concreto de los hombres hacia las mujeres por esa discriminación, ¿vale? Es decir, que lo que estudia son relaciones de poder. Si yo le quito las relaciones de poder al constructo sexo-género no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, entonces, lo que ella observa es que los géneros están jerarquizados, ¿no? Y que además lo masculino es lo dominante sobre lo femenino. Pero no solamente eso, sino que lo más grave todavía es que se construyen por oposición, y en esa oposición lo femenino es lo subordinado, ¿vale? Y es cuando se empieza a revisar todas las relaciones de poder que se dan en la sociedad. Si queréis pararme en algún momento. Vale. ¿Cuáles son los imperativos sociales que nos dicen? Pues que las mujeres, o sea, todo lo negativo es lo de la mujer y todo lo positivo es lo masculino. Incluso en los estudios antropológicos se decía que la mujer estaba asociada a la naturaleza, a lo irracional, mientras que el hombre estaba asociado a lo racional, a la cultura, ¿vale? En todos los estudios ya de nuestros compañeros sociólogos, cuando empezaron a hacer los estudios sobre cómo funcionaban las sociedades. Claro, no incluían a las mujeres, en los estudios. Cogían al líder de esa comunidad y hablaban con el líder, que era un hombre, ¿vale? En psicología también lo tenemos igual. La histeria es femenina, ¿vale? La menstruación es negativa, la menopausia es negativa, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro ciclo evolutivo normal, ¿no?, se ha negativizado y se ve como anormal. Parece ser que las únicas que tenemos pérdidas, ¿vale?, urinarias somos nosotras, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sigue hasta día de hoy, ¿no? Y aquí podemos avanzar en muchos ejemplos de la vida en psicología, pues también todos los estudios que había sobre la histeria, es decir, todas las mujeres que se salían de ese modelo, ¿vale?, que le decía cómo tenía que ser, pues era una trastornada. Y sigue siéndolo, efectivamente. Bueno, pues nos vamos a empezar a cuestionar lo que hemos aprendido como normal. Lo normal es la desigualdad, ¿no? Lo que nos enseñan es la desigualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace o cómo se difunde ese mensaje? A través del proceso de socialización. La socialización no es ni más ni menos que un proceso educativo que lo que hace es, tú te sientes parte de una cultura, ¿vale? Porque desde que naces, efectivamente, con todos estos mensajitos, ¿vale?, te van transmitiendo el lenguaje, el simbolismo, todas las costumbres, ¿vale? Sí, a través del lenguaje no solamente se aprende el lenguaje, se aprenden los valores, ¿vale? Y si nosotras somos cognitivas sabemos lo que eso significa a nivel simbólico. Si no te pronuncian, no existes. Somos cognitivas, ¿eh? Si a ti como mujer no te pronuncian, no existes. Y de hecho, si cerramos los ojos, a la mayoría de veces hablamos de un profesional. Abogado, te vienen hombres, ¿vale? Científicos, hombres. Es cuando se empieza a insistir en el lenguaje y empiezan a cambiar los sistemas y los esquemas. Bueno, pues entonces interiorizamos las normas y en nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, sigue siendo patriarcal, ¿vale? ¿Alguien sabe definir lo que es el patriarcado? Las tres palabrejas esas que hemos dicho: patriarcado, androcentrismo y machismo. No os dé miedo, es decir, por ejemplo, el patriarcado. Sistema regido por la figura masculina, por los hombres. Vale. Dirigido por hombres. Tal cual. ¿Alguien más añadiría? Vale, el patriarcado, efectivamente, es lo que dice la compañera, pero vamos a añadirle más sustancia al caldo, ¿vale? Es un sistema económico, político y social, ¿vale?, en el que el poder está para el hombre, o sea, lo dirige el hombre. Patriarcado. No hay ningún matriarcado, ¿eh? No, o sea,
Actualmente no hay ningún sistema económico, político, social, ¿vale?, que las mujeres tengamos ese poder. No lo hay. Vale, el androcentrismo. ¿Qué os suena el androcentrismo? ¿Sabéis lo? Vale, ¿os acordáis? Sería el hombre es la medida de todas las cosas, de ahí vienen todas las ciencias, ¿vale? El objeto de estudio y sujeto de estudio es el hombre, ¿vale? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿vale? El hombre de Leonardo, las medidas exactas, eso es la perfección, ¿eh? Esto aplicarlo a día de hoy, esto que parece tan lejano que dices, se está rayando, ¿no? Esto está desfasado. Bueno, pues hasta hace bien poco, por poneros un ejemplo, las prótesis de rodillas, ¿vale?, para las mujeres, esas operaciones no eran muy fructíferas, daban muchas problemáticas, ¿vale? Y no sé, es decir, hasta que en el 2009 a alguien se le ocurrió, algún trauma, ¿vale?, se le ocurrió que podrían hacer prótesis de rodillas más adaptadas a complesiones físicas pues más estilizadas o más pequeñas, que hay hombres que tenían los mismos problemas, porque también no eran tan grandes. Ya todas conoceréis, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con el ataque cardíaco, ¿no?, que la sintomatología es distinta según hombres y mujeres. Las hormonas también funcionan según hombres y mujeres, y parece que se ha estudiado mayoritariamente hacia los hombres, ¿vale? Entonces, me refiero que todo esto nos afecta a la salud, pero en lo económico exactamente igual. Os lanzo otro ejemplo a nivel económico, los productos rosa. ¿Por qué un desodorante que es de mujeres tiene que costar más dinero que un desodorante de hombres? ¿Cuál es el motivo? A ver, ¿por qué? Algo como lo higiénico, como son compresas, tampas, y que es de primera necesidad, ¿por qué tiene que costar más caro que cualquier otro producto masculino? ¿Vale? Seguimos, pues, ¿no?, seguimos con ese androcentrismo y cómo esto tiene una implicación directa sobre nuestra vida, ¿eh?, tal cual. Machismo. ¿Alguien me daría alguna definición o me daría alguna característica? ¿No? Vale, pues lo digo yo, ¿vale? Pues el machismo, sí, perdón. Como una perspectiva que tienen algunas personas, que aún existe, en donde entienden que la figura del hombre es la que manda, la que tiene la razón siempre, la que debería de ser primero, y como que todo lo bueno y como los derechos que tiene se le da al hombre. Efectivamente, tal cual lo has explicado, es así. Es decir, y además añadido de soy el que tengo los privilegios, unos privilegios que no estoy dispuesto a repartir. Esto es el machismo, ¿vale? Y de ahí va a haber el sexismo, la misoginia, un montón, ¿vale?, de valores que nos hacen ver a la persona que tenemos al lado de una forma. En este caso las mujeres, ¿eh? Aquí estamos hablando de parejas heterosexuales, relaciones heterosexuales, ¿vale?, y de cómo implica todo esto, ¿vale?, porque estamos hablando de violencia de género, no estamos hablando de otro tipo de violencia. Vale, entonces, todo esto, la socialización, al final lo que está diciendo la socialización diferenciada que llamamos, lo que nos está hablando es de estereotipos de género, es decir, que hay los estereotipos responden a esta pregunta, que muchas veces no nos lo explican así como muy claro, ¿no? Pero los estereotipos responden a la pregunta cómo debe ser y sentir los hombres y las mujeres verdaderas, y es esto, ¿no? La mujer tiene que ser femenina, tiene que ser emocional, tiene que ser débil, que no es importante tanto la inteligencia, el descontrol emocional también se lo pueden permitir, ¿vale? Tiene que ser cuidadora, tiene que ser dada para el otro, ¿no?, o para la otra, en fin, y sobre todo el cuidado de nuestros hijos e hijas y las responsabilidades de dentro de nuestra casa, lo privado, ¿vale?, el mundo privado. Los hombres, ¿vale?, que sería pues todo lo contrario, ¿no? A ellos se les da todo el mundo a su disposición, el mundo público. ¿Dónde está el mundo? En el mundo público, ¿qué hay? Los recursos, la política, el reconocimiento, ¿vale? Y sobre todo, pues que es el cabeza de familia, no tiene nada que ver con los cuidados, ¿vale?, que tendría que ejercer la mujer. Eso último serían los roles es qué hacen, ¿no? Y lo vamos a ver ahora mismo.
¿Cómo nos llegan todos esos mensajes? ¿Vale? A través de los agentes de socialización. Los agentes de socialización son por donde nos van a seguir llegando toda esa mensajería. ¿Vale? El lenguaje sexista es importantísimo, el lenguaje. O sea, para un cambio de realidad es necesario, y a mí es una de las cosas que más me cuesta, y que sigo aún, es que está arraigado. Juegos y juguetes. Los juegos y juguetes transmiten valores, no es algo neutro. Revistas, cómic, publicidad, medios de comunicación, la familia, el sistema educativo, los cuentos, los libros de texto. A día de hoy, siglo XXI, aún están los típicos, bueno, además de invisibilizar a todas las mujeres relevantes en la vida, ¿vale? Pues aún siguen los típicos ejemplos de un niño coge una locomotora con otro niño o con otro hombre, se juntan en tal, una niña va a comprar 1 kilo de naranjas y pierde 2 por el camino, ¿sabéis? Es decir, todas estas cosas, ¿no? Y yo quiero que vayáis pensando todo esto en la práctica clínica, cuando nos entra una mujer por la puerta, que puede ser de violencia o no, pero puede ser otro tipo de problema, ¿qué imperativos ya le ponemos por ser mujer, ¿no? O porque a lo mejor, os pongo un ejemplo, si estas cositas yo no las tengo en cuenta, vamos a imaginar servicios sociales, se está preocupando por la atención que le están dedicando a la menor, ¿vale? Que tienen en común este matrimonio, y inconscientemente yo estoy pensando que vaya madre, o sea, la tiene así de desatendida, y es de 2, ¿no? Estas cosas que si una no se revisa, te sale, o sea, tal cual. Bueno, en esto es en lo que seguimos. Si alguien piensa que esto ya está desfasado, ¿vale? Hay muchos estudios, ¿vale? Están las estadísticas del observatorio, ¿vale? Deciros que desgraciadamente la corresponsabilidad no es algo que se esté dando, que hay unos pocos hombres que inician ese camino, ¿vale? Que hay un porcentaje de hombres que cuando tú les comentas lo que pueden hacer, ojo, cuando hablamos de todo esto no hablamos en contra de los hombres, hablamos de la educación, de esta socialización, ¿vale? Y que tanto hombres como mujeres tenemos el poder en nuestras manos para empezar a revisarnos y decir, yo no quiero esto, ¿vale? Porque también muchas veces se entiende como si fueras, no, si yo amo a mis compañeros, ¿vale? Pero es algo que viene de un proceso de revisión, La corresponsabilidad no se sigue, o sea, por poneros un ejemplo, vamos, lo que son los permisos, ¿vale? A nivel laboral para el cuidado de hijos o hijas o personas dependientes, el 2 a 3% se lo habían cogido en los últimos años los hombres, el 97% lo estaban cogiendo aún las mujeres, cuando está por ley que lo pueden coger ambos, ¿entendéis? Es decir, que el sistema, porque estamos hablando del sistema que nos envuelve, Las mujeres pues continuamos así, con esta doble o triple jornada, ¿vale? Con trabajos feminizados. Feminizados quiere decir aquellos trabajos en los que se acumulan y son para mujeres, que tienen que ver con lo que el imperativo social les dice que son buenas, es decir, los cuidados, la limpieza, ¿vale? Por eso esta mujer, aun teniendo estudios y encima inmigrante, ¿a dónde va a ir a parar? Y aunque tuviera licenciaturas, pues a la limpieza. Porque esto, que no se nos olvide, es transnacional. Esto no es ni de España, ni de Marruecos, ni de Sudamérica. Aquí estamos todos hermanados, ¿vale? Unos países con más leyes que otros, ¿vale? De protección o de mirada, pero, vamos, que si rascas un poquete aquí, la mitad no se lo cree, ¿vale? Bueno, en esta situación, bueno, y luego otra parte de las preocupantes, bastante preocupantes, es toda la hipersexualización de la mujer, ¿vale? Y todo lo que sobre nuestro cuerpo recae. El honor sigue siendo el honor de la familia y de los hombres, ¿vale? Para ser directa, ¿vale? Y hablando claro, pues en esa teoría, ¿vale? Y esta es la imagen que tienen nuestros adolescentes, tanto chicos como chicas, cuando tú les haces la pregunta de qué es un chico ideal o cómo crees que le gustan a los chicos una chica, te la dibujan así, ellas la tienen claro, Y al revés, ¿qué le gusta a una chica? Y entonces ellos, sobre todo ellos, te dicen que tenga dinero, o
o sea, como si nosotras no trabajáramos aún, pero aún está esa concepción. Entonces, bueno, pues todo lo que pasa sobre el cuerpo de las mujeres y las grandes industrias, ¿no?, de belleza, que bueno, es otra cosa que nos vamos a tener que replantear, ¿vale? Bueno, luego tenemos aquí a nuestro pobrecita fetito, ¿no?, o fetita, y continuamos con la misma pregunta. Las personas llegamos a ser, pues, lo que tenemos que ser, desgraciadamente, es decir, con todos estos mensajes que tenemos alrededor, llegamos a ser hombres y mujeres, ¿vale? Es decir, femenino y masculino, porque el sexo no lo elegimos, el sexo está determinado. Hay una biología, sales con unos genitales, ¿vale?, y que sirven para la reproducción, ¿vale? Es todo lo que hay asociado a esos genitales. Y hombres y mujeres de una determinada forma, no cabe en otra. Esto ya lo hemos visto. Bueno, entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Cuando se habla de esto de la perspectiva de género, ¿qué creéis que es? Oye, ¿Qué creéis que hacemos hincapié con esto? O la perspectiva feminista. ¿Qué creéis que es? Pues ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el patriarcado. Efectivamente. Cambiar la manera de relacionarse, ¿no?, de ver, de actuar. ¿Vale? Es una herramienta que va a analizar todo eso, ¿vale? Y lo que va a incluir como objeto de estudio y sujeto de estudio es a las mujeres, ¿vale? Es decir, a ver, ¿qué pasa? Pues es decir, vamos a empezar a ver la corresponsabilidad, por ejemplo, de repente empieza, porque, ojo, cuando empezamos con todo esto, ya no vuelves atrás. Es decir, cuando tú abres los ojos y empiezas a ver todas las discriminaciones que tú tienes a tu alrededor, no puedes dejar ya de verlas, ¿sabes? Es decir, cuando os daré una batita de investigadoras, ¿vale?, que cuando veáis la publicidad en la tele, que esto es un bombardeo continuo, que empecéis a ver en qué posición salimos las mujeres y en qué posición salen los hombres, cómo vamos vestidas, cuál es nuestro tono de voz, qué estamos vendiendo, quién nos habla, porque muchas veces hasta para vender un producto de limpieza el que te está asesorando es una voz masculina, que es el experto, y tú estás fregando, ¿vale? Entonces, que estas cosas, ¿vale?, pues siguen imperando. Vale, pues... ¿Puedo añadir una cosa? Sí. En las diapositivas de antes, en las del rol de género en los diferentes trabajos, yo personalmente pienso que, por ejemplo, en las que aparecían de las mujeres, que igual están como más ancladas en la mujer a lo mejor de 50 años para arriba. ¿Por qué digo esto? Sí que es verdad que ahora mismo, en España por lo menos, hay más mujeres en las universidades que hombres, y trabajos que eran de hombres, como por ejemplo pues los médicos, que antes el médico era el hombre y si tal la enfermera la mujer. Ahora se está viendo que en edades comprendidas entre 20 y tantos y 30 y tantos, hay más mujeres en el sector sanitario que hombres, y hay muchas mujeres doctoras, entonces como que ya está cambiando un poco. Es verdad que hay ciertos trabajos que, por ejemplo, psicología o educación y demás se asocia a mujer, ingeniería se asocia a hombre y demás, pero que ya ha cambiado un poco como el rol, que ya como que las mujeres tienen más acceso a otros trabajos que no son tanto la limpieza, la cocina o manual. Luego Sí. otra cosa es el techo de cristal, que aunque accedamos luego no ascendemos. Efectivamente, porque catedráticas habrá poquitas, decanas habrá pocas, pero fíjate, si queremos aún rascar aún más, es verdad que tienes razón. ¿Cómo te llamas? Emma, que lo que dices es además importante, porque desde luego hay que señalar los cambios, ¿vale? Pero, ¿sabes? Cuando te pones a analizar aún más, porque las que nos dedicamos a esto, vamos, acabamos yendo hasta el último, ¿eh? Entonces te empiezas a dar cuenta que efectivamente, por ejemplo, en medicina, que medicina sigue siendo cuidados, lo que pasa es que como tenían estatus y tocaban un montón de dinero, las enfermeras éramos nosotras, ¿no?, y los médicos ellos. Pero si te das cuenta, también están feminizados los sectores en los que trabajan las mujeres en medicina. Menos uno, ginecología, que se gana un pastizal que te cagas, ¿vale? Y sí, la mayoría siguen siendo hombres. Atención, pero trauma siguen siendo hombres. Anestesistas, mayoritariamente hombres, ¿vale? Que son dentro de la medicina las especialidades, ¿vale? Que más psiquiatría,
el estatus del psiquiatra con respecto a nosotras, ¿vale? Mirar aquí psicólogas, mayoritariamente mujeres, en psiquiatría no tendríamos esta proporción, ¿eh? Es decir, ¿vale? Entonces siempre, y si nos vamos ya, por ejemplo, a otros sectores como investigación, nuevas tecnologías, ahí, compañeras, nos tenemos que poner las pilas, sobre todo vosotras, ¿no? Porque es que ese es el futuro y ahí es donde van a estar los nichos de trabajo, o sea, los mayores nichos de trabajo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que poner las pilas, todas las mujeres, ¿no? Pero sí, es un buen apunte el que has hecho. Y ves cómo se asoman distintas, pero la apreciación que has hecho al final, pues la has cerrado. Ocupamos el 61%, ¿vale?, de las titulaciones universitarias en España, y a puestos elevados no llegamos, ¿vale? Bueno, pues esto es de lo que va ¿vale? Aquí un poco, pues, que esto se sigue reproduciendo, ¿vale? 61%, lo que dedicamos a las tareas de cuidados, ¿vale?, porque es esencial los cuidados, las tareas domésticas, ¿no? A mí me gusta llamarlas de higiene porque vamos, ¿vale? Y los hombres, fijaros, de 4,70 a 1,54 a día de hoy, de compañeros jóvenes también. Vale. Muchas veces el rebote de las mujeres es, pues no hacemos, y no se trata de no hacer, es que los cuidados son básicos, es que si yo no limpio el baño, pues pillo unas infecciones, si yo no limpio la cocina, pues pillo otras infecciones, es decir, ¿sabéis? Es decir, que gracias al avance de la medicina se dijo que había que airear las casas, que pusiéramos desagües, que limpiáramos nuestras casas, y a partir de ahí se redujo la mortandad una barbaridad. O sea que el tema no es dejar de hacer los cuidados, el tema es cómo nos responsabilizamos todos y todas de los cuidados, ¿no? Y cómo el no responsabilizarse nos mangonean nuestro tiempo. Porque para mí esta ya es una violencia, del sistema. ¿Vale? Seguimos teniendo los contratos a tiempo parcial y, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? 1 de cada 10 trabajadoras ha padecido alguna forma de acoso sexual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este trozo ya habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendremos aquí en esta sala 2. Y si hablamos de agresión sexual o violencia sexual, y ahí van desde piropos que me están dando miedo que voy por la noche hasta otras agresiones más fuertes, ahí es 3 de cada 10, ¿vale? Y poco, efectivamente, porque sale a la superficie poquito. A ver cómo voy de tiempo porque no quiero... Vale. Bueno, pues la violencia contra las mujeres es una violencia donde ser mujer es el factor de riesgo, es el tipo de violencia más universal y hay persistencia, discriminaciones y desigualdades por razón de sexo. Una de ellas es la de pareja, pero sufrimos un montón de violencias, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿vale? Mutilación genital, matrimonios forzosos, matrimonios de conveniencia, por parte del sistema que no me atiendan bien a nivel jurídico en estos casos o en otros, ¿vale? La flexibilidad horaria me la aplican a mí, no a todos, ¿vale? La corresponsabilidad no se da. Entonces, la brecha salarial, más tipos de violencia, feminicidios en según qué países, que a través de los asesinatos se forjan pactos, Bueno, todas estas cosas, ¿vale? Las violaciones masivas en situación de guerra. Ahora, que no es ahora, esto ya viene de largo, pero ahora aún más, todo el tema de las manadas y violaciones grupales. Bueno, entonces, si ya entramos en intervención, yo he dividido, como os decía anteriormente, en las 4 fases, ¿vale? Aquí los objetivos de esta parte sería una intervención cognitiva desde la perspectiva de género y reflexionar sobre la normalización de esa violencia de género. Vale, pues en la fase de acogida, y tendremos lo básico, lo que en primero de carrera nos dicen, vale, pues el objetivo, pues generar una relación de confianza y comprensión, ¿no? Y generar un espacio de seguridad, en estos casos en concreto. ¿Vale? Yo quiero que estemos todo el rato con luz por ahí, con la señora esta de aquí,
¿vale? Que nos venga rondando, ¿qué necesita esta señora? ¿Vale? Y que cuando hablamos de generar una relación de confianza y de comprensión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vale? Entonces, claro, la detección del problema, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades del terapeuta? Pues ya, vamos, lo tenemos más que oído, la escucha activa, la empatía, la retroalimentación, pero para mí esencial es que si yo tengo eso, pero no tengo la mirada violeta, la comprensión, pues no la va a percibir, es que no la va a percibir, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Es que yo, la verdad, ¿cómo has llegado a esta situación? ¿Cómo no le pusiste en el primer momento los puntos sobre las íes? Esto te lo puedes encontrar desde una profesional que se lo dice hasta la vecina del quinto. ¿Vale? Sí, es que las relaciones, mira, un poquito, si tú al hombre le vas dejando hasta aquí, pues claro, estos sistemas de violencia tal y cual, y la violencia no. Y si no tenemos claro qué es violencia y agresividad, también vamos a tener muchos conflictos, ¿vale? La agresividad es una emoción que todas las personas que estamos aquí la tenemos, es una emoción del ser humano, ¿vale? Que sirve para determinadas circunstancias. La violencia no es lo mismo que agresividad, la violencia es voluntaria, ¿vale? Es como la agresividad se socializa, ¿vale? Y a las mujeres nos dicen que tenemos que ser sumisas, a ellos se les permite, ¿vale? La violencia es voluntaria, ¿eh? No es un descontrol de impulsos. Vale, vamos a entrar en ello, ¿vale? Bueno, esto de aquí también me parece muy importante, ¿vale? Porque estamos obsesionados con que, y desde luego que hay que denunciar, ¿vale? Pero primero habría que ver qué quiere ella, segundo, valorar cómo lo vamos a hacer, y tercero, no poner a la persona en riesgo, porque hay veces que se nos va una rapidez en denuncia, y no nos hemos parado a pensar, vale, ahora voy a la comisaría, denuncia, ¿y dónde se va esta noche ella? Exacto. ¿Tiene apoyo? Y la pongo en riesgo, pero en riesgo total, ¿eh? En riesgo total a esta señora, ¿vale? Entonces, tampoco nos informan, porque parece que no tenemos derecho a que nos informen, de cómo va a ser ese proceso de largo, porque muchas veces se creen que cuando la denuncia y ahí se va a acabar todo, no, pero es la denuncia y todo lo que va a venir después, ¿vale? Ver cómo dudan de ti jueces, abogadas, tal, cómo los dispositivos de ayuda no funcionan como deberían de funcionar, ¿vale? Cómo no te llegan las ayudas que tendrías que tener, que además las tienes que exigir y pedir, ¿no? Es decir, es que esto tiene tela, ¿eh? Es decir, bueno, pues efectivamente estas serían las habilidades del terapeuta: respetar decisiones y tiempo. Si hay algo que queráis remarcar o que digáis, bueno, pues aquí y esto, ¿no? Pues que levantéis la mano sin problema, ¿eh? ¿Qué vamos haciendo en esa primera acogida? Pues claro, la reconstrucción de la historia traumática, ¿no? O sea, desde su inicio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Porque a nosotros nos interesa, ¿qué nos va a interesar? Pues escuchar qué creencias tiene, de por qué pasa, ¿vale? Acordaros de Luz, todas esas creencias que tenías, yo soy la culpable, ¿vale? Miedos, culpabilidades, justificaciones, contrastar con la realidad, no ir viéndole que mucha sintomatología que presenta es normal dada la situación en la que estaba, porque la persona es que no se comprende a sí misma. Imaginaos que una persona en violencia de género, o sea, si nosotros tenemos las emociones, ¿no? Nuestras emociones son un termómetro. O sea, si nosotras como seres humanos tenemos emociones positivas y negativas, no es porque sean malas o buenas, como ya sabemos, ¿no? Sino porque nos sirven para salvar distintas situaciones. Solo cuando se hacen extremas, tanto las positivas como las negativas generan problemas, ¿no? Que no son adaptativas. Entonces, si tenemos esas emociones es nuestro termómetro para acercarnos o alejarnos de aquello que nos gusta o que nos disgusta. Es decir, que si a mí una persona me da asco, pues probablemente mi cerebro, ¿vale?, no se está equivocando, está evaluando muchas cosas. Las mujeres no somos las de la intuición, las mujeres evaluamos, ¿vale? Para ellos es evaluación y para nosotras es intuición, pues no.
Las mujeres no somos de la intuición, tenemos un proceso cognitivo bien preparado para evaluar las situaciones. Y si algo nos da miedo, no nos estamos equivocando. Menos en una situación así, pues lo primero que va a hacer un maltratador es descompensarte tu termómetro, ¿vale? Para alejarte o te va a noquear, ¿vale? Para la toma de decisiones. Una cosa. Sí. ¿Hasta qué punto? Porque claro, si ella ya hablando contigo te va contando un poco cómo se siente, a qué tiene miedo, la ansiedad de esto, ¿hasta qué punto tienes que volver a revivir la historia para sacar más información, o te quedas con eso y tratas la sintomatología o las creencias del presente? Claro, del presente son toda su historia la ha llevado al presente actual. Claro, por eso que al final a lo mejor no hace falta volverle a pasar por todo ese proceso para sacar más información, si puedes. ¿Vale? Pero para mí esencial, igual que en el trastorno por estrés postraumático, ¿vale? Esencial es hacer una historia, o sea, construir la historia traumática. ¿Por qué? Y más en esto que llevan muchos años, ¿vale? Está todo incoherente, no saben cuándo empiezan las discusiones, cuándo acaban, se creen que están locas, ¿vale? Tú estás hablando de un concepto muy importante, ¿vale? Que es intentar, o sea, se tendría que eliminar la revictimización de las mujeres. ¿Cuándo hay una revictimización? Cuando resulta que yo voy a un dispositivo, o imaginaros a una psicóloga, ¿vale? Y entonces le hago esto, luego va al abogado y le tengo que volver a contar, luego no sé cuánto, si tengo que volver a... Y encima no le atiendo, no la escucho, no, ¿sabes? Estoy centrada en que tiene que denunciar. Sí, no la trato como corresponde. Los eventos traumáticos no tienen que ponerse una losa encima, no tienen que bloquearse. De hecho, en el trastorno por estrés postraumático, nuestro cerebro es sabio. Es decir, el flashback, ¿vale? Lo que pasa es cuando se cronifica eso, pero el flashback inicial es como una exposición para quitarte el miedo. Lo que pasa es que como a mí me da miedo, y es cuando se produce un problema, yo intento alejarlo de mi cabeza, ¿vale? Pero inicialmente ese flashback a ti lo que te hace es para una sensibilización. Entonces, si yo no toco en la historia de la mujer, de Luz, ella nunca va a saber por qué se ha sentido culpable. Ella nunca va a saber por qué siente lo que siente, ¿vale? Ni cómo vamos a, por ejemplo, cómo vamos a tratar qué es el amor para ti, Luz. Yo creo que luego, además de para nosotros tener más información y saber con qué tenemos que trabajar y todo eso, yo creo que muchas mujeres cuando han tenido un caso de violencia de género nunca se lo han contado a nadie, incluso, o sea, ni lo han hablado a veces que hablas contigo misma. Entonces yo creo que hay muchas veces cuando vienen a que le hagas asistencia psicológica, es la primera vez que lo verbalizan. Y no son conscientes. Al verbalizarlo, se dan cuenta porque muchas veces tampoco están convencidas de si realmente están padeciendo violencia de género o no. Y yo creo que al verbalizarlo, como si se lo estuviese contando a otra persona, es mucho más fácil reconocer que sí que estás viviendo violencia de género, porque si te lo contase tu amiga, tú le dirías, tía, o sea, pero yo creo que eso, que verbalizarlo también les ayuda en ese sentido. Sí. Una de las problemas, ya hay un estudio ahora que han sacado ahora recientemente que es bastante bueno, que es justamente el tiempo que tardan las mujeres en realizar la denuncia, ¿vale? Ha salido ahora este año pasado, en el 19. ¿Vale? Entonces, el ser consciente... ¿Perdón? Pues depende, mira, las mujeres más mayores, mayores estamos hablando de 65 para arriba, las estadísticas estaban entre 10 y 20 años, ¿vale? Las mujeres jóvenes 8 a 10, 12 años, ¿vale? Es decir, que una de las cosas importantes es el darse cuenta que es el proceso de acompañamiento que nosotras hacemos, ¿eh? O sea, en este caso yo que intervengo en lo social, pero si te viene derivada y es una persona que aún no es, ahí es donde nosotras vamos a hacer el acompañamiento al darse cuenta ¿vale? Y que vaya a los dispositivos que le corresponden, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Esencial hablarlo y además reconocerse, porque da vergüenza y da mucho miedo. Y sobre todo porque
cuando llega a esa situación de que no lo habla con nadie, eso quiere decir que está aislada. Si estoy aislada, quiere decir que ya no tengo ni amistades, ni tampoco hablo con la familia, como le pasaba a Luz. Con lo cual no tengo a nadie que me diga que lo que me está diciendo él no es cierto. Y yo me estoy creyendo absolutamente todo el argumentario que él me dice. Que soy una celosa, una mentirosa, que estoy loca, que no sirvo para nada. Sí, que es que esto es un proceso, ¿eh? Si todas las que estamos aquí estamos preparadas para que a la primera levantada de mano nos fuéramos corriendo, pero es que no llega así. Antes hay todo un desprestigio, ¿vale? de la persona, de su autoestima, esa pérdida de nuestro termómetro de emociones, ¿vale? Y de la toma de decisiones. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Me voy a adelantar un poco, pero os voy poniendo ejemplos. Daremos lo que daremos de aquí, ¿vale? Prefiero que os vayáis con una idea. Una de las estrategias del maltratador, que ahora luego veremos algunas, ¿vale? Imaginaos, yo estoy discutiendo contigo, ¿cómo te llamas? Connie. Connie, ¿vale? Pues yo soy Juan, ¿vale? Y estoy discutiendo contigo, te digo, es que no quiero verte más, Connie, es que me produces asco, vete de aquí, ¿vale? ¿Y tú qué harías? Pues levantarte, ¿no? Y ir hasta aquí. Y cuando estás haciendo así te digo, ¿pero tendrás la poca vergüenza de irte? ¿Esto qué es? ¿Vale? Le estoy dando una doble orden. Vete y como te vayas, empieza el noqueo. Empieza la eliminación de la toma de decisiones. ¿Vale? Y estas discusiones así, vamos. O en el coche. Trasladarlo esto a cualquier, ¿vale? Son dobles órdenes. Con la doble orden te noquean. Bueno. Ante una noticia o un acto de violencia de género, ¿qué explicación estamos dando? ¿O qué escuchamos? ¿Qué escuchamos en la sociedad? Seguro que es por, va a decir, lluvia de ideas, va, lo que sea. Seguro que por, porque lo provoca, muy bien. ¿Qué más? Por cómo iba vestida. Que no es para tanto, que no tuvo cuidado. Estaba sola. Eso, por ejemplo, todas esas de agresión sexual, ¿vale? Y de violencia, cuando ayer 3 asesinadas, ¿vale? Porque lo tolera. Y ya sabía dónde se metía. Muy bien. Bueno, pues imaginaros que esto es el pozo social que en una discusión como, ay, ayer 3 asesinadas, es que, a saber, es que también hay mujeres que tela. Esto sigue así. De hecho, Luz dice que ella siempre se ha considerado una mujer fuerte. Hasta las más activistas somos susceptibles, claro que sí, como tú, y las que estamos aquí, a nada que hayamos tenido más de una relación, léase 3 o 4, uno ha entrado fijo, que tenía magos, uno. O sea, no quiero que me respondáis, pero que lo penséis. Bueno, pues estereotipos y prejuicios del personal técnico, es decir, de nosotras que somos profesionales, ¿vale? Sobre la violencia de género. Y tenemos que ver si esto también nos llega a nosotras. Porque claro, si hay un profesional que piensa que la mayoría son denuncias falsas y va a tratar a mujeres con violencia de género, pues nos podemos imaginar el tema de la empatía y de la escucha activa y de la comprensión. ¿Con qué valores voy? Y esto es lo que está ocurriendo actualmente. A mí es un tema que me preocupa soberanamente porque pienso que las personas, o sea, que nosotras como profesionales, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a que no nos dé miedo decir, esta temática no la trato. No la trato por el motivo que sea, porque no me siento preparada, porque no me gusta, porque no me saltaría todas las normas y lo coge, ¿sabes? Es decir, y formarse. O sea, esto no es de sentido común, esto tiene una formación detrás y no es de sentido común, ¿vale? Porque el sentido común, ¿vale?, a la familia de una mujer maltratada le dice que se aleje de ella porque él no se va, o no la abandona, o porque no se separa a ella, ¿vale? El sentido común de la familia y de las amigas es, ya no la llamo. Pero como esto no es de sentido común, ¿vale?, lo que tendríamos que hacer la sociedad ante una situación así es, sé que él quiere separarla de mí y yo lo siento, pero voy a seguir llamándola a las horas que sé que él no está. ¿Veis cómo no es de sentido común?
Vale, pues esto es lo que nos intenta convencer la sociedad. Bueno, pues todas estas cosas no las tendríamos que revisar. La maldad de las mujeres, no tiene pinta de víctima, no tiene el perfil, es masoca, esto también se oye, ¿eh? Y había hasta teorías psicológicas, ¿vale?, que decían esto. Le gusta sufrir, va buscando algún tipo de ayuda o quedarse con todo. Esto en atención, en servicios sociales, vamos, si estamos hablando de que queremos, una, ¿no?, empoderar a las mujeres, dos, que las mujeres en situación de violencia de género tienen unos derechos adquiridos, o sea, unos derechos. Luego, no es que se lo quiera quedar con todo, es que son los derechos que le corresponden por haber vivido en esa situación, igual que una víctima de terrorismo, de otro tipo, porque eso también es un terrorismo, ¿vale? El problema es que es una mujer dependiente emocionalmente. Estoy de acuerdo con esta, porque esta nos toca a nosotras directamente, como psicólogas y psicólogos. Hombre, puede ser. Pero la dependencia la generan, o sea, la dependencia emocional es la consecuencia de la alienación que al final sufres por parte de... Sí, señora. ¿Vale? Como todo, habrá algunas personitas que sean más dependientes que otras, pero cuando hablamos de violencia de género, esta es una consecuencia, no es el perfil de la mujer. El perfil de la mujer es ser mujer. Cae cualquiera, en nombre del amor. También se da igual en los hombres. Esta también, vamos, esta es la típica. O la de los suicidios también es muy típica. ¿Vale? Bueno, la sociedad opina y dictamina, ¿no? Y eso son creencias, opiniones y valores que veis están en la base esta patriarcal, machista, que estábamos hablando, ¿vale? Pues esta mañana murió una mujer en su domicilio a manos de su... ¿Cómo que murió? Fue asesinada. Era muy buen vecino. Y escuchadme, es que ya hay un decálogo, gracias a la perspectiva de género, ¿vale? Hay un decálogo del tratamiento de las noticias, en las que, a continuación, si quieren poner esto, tendría que salir la voz de una experta indicando, efectivamente, esta es una característica que reúnen muchos maltratadores, que cara al vecindad son excelentes, pero de puertas para adentro son ogros. Entonces la voz del experto cierra esto, no lo deja como el buen vecino, mira, se le habrá ido la olla, o la mujer que habrá hecho, ¿sabéis? Es decir, no había denuncias previas, o sea, como si además fuéramos responsables de no haber denunciado previamente. ¿Y por qué no denuncian? ¿Por qué no denuncian todas esas mujeres del estudio? ¿Por qué tardan tanto tiempo? Con todo lo que estamos verbalizando aquí ahora y con todo lo que ocurre, mirad el caso de Manada, ¿no? Es decir, hasta con vídeos hay dudas sobre las mujeres. Esto viene cultural, ¿eh? Esto es súper bonito a nivel de filosofía, ¿vale? Y nuestra cultura occidental, pero cada cultura, ¿vale? Y las occidentalizadas, pero cada cultura tiene su propia mitología, ¿eh? Nosotras, Eva, la costilla, tal, ¿sabéis? Es decir, que esto ya viene de largo, que se asocia a la mujer con la maldad. Y llegamos a la actualidad, ¿no? ¿Queréis que ponga el aire? ¿Tenéis calor? Un poco sí, la verdad. Bueno, pues lo bajo un poco, que no sé cómo será. ¿Alguien controla esto? Porque este no es el igual que el de las... A ver, ¿cuál es el del...? Sí, pues te doy a ti el testigo. Vale. A cualquier cosa le llaman maltrato, ¿eh? Esta es otra de las que también circulan un montón. Pero las cifras muestran para quien quiere oír y ver. Para quien no, esto no le va a causar y tenemos que ver qué hacemos con eso, porque fijaros, esto es una doble vertiente para nosotras como profesionales. Una es la intervención, pero todas las personas que nos dedicamos a la psicología somos agentes sociales de cambio si queremos. Es decir, nosotras podemos hacer sensibilización, nosotras podemos hacer prevención, nosotras como estatus que tenemos de personas que trabajamos en lo social, ¿vale? Es decir, tenemos esa responsabilidad también, la del cambio social, la que quiera, ¿eh? Pero claro, si queremos algunas cosas que cambien, esta parte también nos corresponde a nosotras.
Primera causa de muerte, mujeres europeas. En el Código Civil, que a vosotras os parecerá muy lejano, pero a mí me parece hasta cercano, en 1975, el permiso marital, que daba el permiso al marido para corregir a su mujer o esposa de la forma que quisiera. Y ojo que hasta 1985, que no está el divorcio, una mujer en España se divorciaba y los hijos se los quedaba el hombre. Y tú te quedabas así, pero tal cual. Te divorciabas o te separabas porque el divorcio no estaba. Y cuando hubo el divorcio, bueno, pues esto fue una temática que se planteó en los divorcios. Hasta 1985, para que os hagáis una idea, que tampoco está tan lejos, yo como mujer, imaginaos que en aquel momento hubieran muerto mis padres y me hubieran dado la herencia, en mi herencia, en mi escritura, por ejemplo, de una casa, aparecía a continuación el nombre de mi marido, como tiene que ser, en mi herencia. ¿Vale? Esto viene del Código Napoleónico, es decir, que fuimos de la Revolución Francesa, ¿vale?, al Código Napoleónico que vino después, y entonces el Código Napoleónico dijo, pues las herencias ahora van a estar los hombres ahí metidos, en las herencias de las mujeres. Es decir, que hemos sido, ¿sabéis? No, hemos sido... Pero viceversa no. No. De momento no, pero tampoco queremos eso, que cada uno tenga lo suyo, ¿vale? Pero lo que flipo un poco es con lo de los hijos, porque o sea, si el cuidado es de las madres a los hijos, luego ¿cómo se van a quedar los hijos los padres si no saben cuidarlos? Y nunca se han planteado cuidarlos, es como entre ellos se contradicen, ¿sabes? Ya es raro. Es como lo queremos todo, pero al mismo tiempo luego cuando estamos juntos no queremos saber nada de Nada, los claro. hijos. Y Es luego, por- ¿quién los va a cuidar? ¿Vas a contratar a alguien para que te cuide? Es un sistema de propiedad, ¿sabes? El poder sobre es un sistema de propiedad. Mi móvil, mi coche, mi mujer, mis hijos. Y si ella se separa, ¿cómo vas a tener decisión sin mí? ¿Vale? Entonces... Yo creo que también es una forma de que la mujer tampoco se separase. O sea, Ya, porque la claro. mujer normalmente, o sea, Claro. tiene la esta de soy madre, o sea, si yo renuncio a mi marido, renuncio a mis hijos. Y en aquel Por momento sí. protección de los hijos, pues la mujer no se separaría. No Pues sé. sí, en aquel momento, pero fijaros que después del divorcio aún se sigue manteniendo esto, ¿no? Hay que continuar por los hijos y las hijas, ¿no? Es un... Bueno, pues en España son asesinadas al año entre 80 y 90 mujeres en feminicidio.net, que no son las estadísticas estatales, ¿vale?, sino que aquí se contemplan casos como, por ejemplo, pues una mujer prostituida que ha sido asesinada por su proxeneta, ¿vale?, en la que hay una relación afectivo, ¿vale?, pues esa no se va a contar en feminicidio.net, sí, la vamos a contar, ¿vale? Y bueno, y sin contar, pues claro, los 400 suicidios al año, ¿vale?, por esta causa. Y es un replanteamiento que a nivel del sistema sanitario debería también removerse los cimientos, porque llega una mujer al centro de salud mental, ¿vale?, y años y años medicándose con depresión, con sus ansiolíticos, con no sé cuántos, y a lo mejor nadie le ha preguntado, pero, oiga, ¿está usted bien en casa? ¿Qué es lo que le ocurre? No, pues... Yo trabajo en sanidad, trabajaba con un médico de digestivo y a veces temblaba porque era directo. Venían las mujeres con dolores de estómago y te dice, una pregunta que no le preguntaba qué comes, no, me decía, ¿con su marido qué tal? Y claro, ella se quedaba así, y decía, ¿cómo que con mi marido? Dice, sí, con su marido está bien. Pues fíjate. ¿Por qué me preguntas eso? Pues él sabrá. Él sabrá, Sí. ¿vale? Ahora, Decía que muchos dolores de ahí, dice, no tienen nada, somatizan, tienen problemas, no los sueltan. y sí, sí, ¿vale? En psiquiatría esto, veis muchas mujeres medicamentalizadas, ¿vale? Sí. Y ahora es cuando, desde que aparecieron los protocolos a través de la ley, ¿vale?, que la ley del 2004 puede ser mejor, o sea, puede no, es mejorable, muchísimo más mejorable, y de hecho tiene algunas cosas que patinan, o sea, y sobre todo reforzarlas a nivel de recursos, ¿vale? Pero a partir de ahí empezaron a desarrollarse todo lo que son los protocolos de intervención en urgencias. El 30% de las urgencias, el 30% de urgencias de fines de semana tienen que ver con violencia. Es que es duro, el tema. Vale, entonces, pues a partir de entonces sí que se está haciendo una labor de sensibilización al profesional, ¿vale? Porque además es que, me refiero, no es lo mismo que un gabinete particular, ¿no?, sino que cuando tú eres un profesional de la salud pública, tú tienes todo un respaldo detrás de la administración a la hora de hacer un informe médico como corresponde, que vamos, ¿sabes?
que no lo tenemos a lo mejor en los gabinetes privados, porque dices, a ver, primero, ¿por dónde me van a caer? ¿Vale? O cómo voy a demostrar esto, ¿vale? ¿Dónde tengo que ponerlo con el DSM-5, con el tal, no sé, ¿sabes? Sí. Entonces, que a nivel de sistema sanitario son los apropiados para hacer los informes como corresponde, ante una lesión o ante una sintomatología. Luego vendrán los de parte, los particulares. ¿Vale? Bueno, entre 2 y 2,5 millones de mujeres sufren violencia en España y no son todos los que hay, es en la punta del iceberg, como siempre se dice, y en la Comunidad Valenciana 160 mujeres denuncian cada día. Bueno, pues seguimos con mitos y falsas creencias, que estos son los que culpabilizan a la mujer y lo que le hacen que no tome tampoco decisiones. Hombres y mujeres agreden por igual. Si tenéis alguna duda de cómo se rebate esto, me lo podéis preguntar, ¿vale? Si no, sigo pasando. Un hombre, esto por las estadísticas, ya no lo dicen, sí. ¿Me lo podréis como explicar? O sea, porque eso yo lo digo muchas veces y yo tampoco sé ¿Cómo rebatirlo? O sea, Vale, lo primero es que vemos, las estadísticas no engañan, ¿vale? ¿Cuántos asesinatos hay al año? ¿Vale? De mujeres. Luego, hombres y mujeres no agreden por igual, es más, la socialización no nos ha educado a nosotras para ser agresoras a ese nivel. Y ¿cuánta gente hay en la población carcelaria? ¿Vale? ¿Cuánto porcentaje hay de hombres y cuánto porcentaje hay de mujeres? El 95%, ¿vale? Entre el 80 y el 95% de la población carcelaria son varones, ¿vale? El resto son mujeres. Es decir, que no es verdad que hombres y mujeres agreden por igual. Muchos de los maltratadores, cuando se les hace una entrevista, ¿vale? También te dicen que es que ellas son agresoras psicológicas, ¿vale? Ahora veremos el patrón de maltrato psicológico lo que es y veremos que no tiene nada que ver. Ellos mismos te dicen que es que no han parado de exigirle el saber si iba a venir a comer, si no iba a venir a comer, que todo el rato reivindicando sus derechos, que se había creído. Esto es lo que llaman ellos maltrato psicológico, ¿vale? Hay otros mitos que te dicen, no, es que ellas verdaderamente, las estadísticas no resultan tantos asesinatos de hombres, pues porque no tienen la fuerza. Las mujeres somos más débiles y no asesinamos tanto por esa circunstancia, pero claro, es que veréis, las mujeres podríamos aprovechar cuando están durmiendo y clavarles un cuchillo, y no lo hacemos, ¿vale? Y más aún, la mayoría de asesinatos que hay, los 3 de ayer, uno tiroteada, la otra, ¿vale? Apuñalada, ¿vale? Y creo que la otra también atropellada. Luego, no utilizaron las manos para hacer esto. No estamos hablando de fuerza. Entonces, esta es la forma un poco de empezar a rebatir, empezar a reflexionar sobre todas estas cosas. Y cuando se asesinan a hombres, muchas veces son otros hombres, o si efectivamente. Si es el caso de que es una mujer a un hombre, o sea, no es por el hecho de ser un hombre, sino por alguna otra causa. O sea, la violencia de género el factor de riesgo es ser mujer. Sí. En el pequeño porcentaje de asesinatos de hombres, como muy bien dice la compañera, que hay que es pequeño, ¿vale? En casos de violencia estamos hablando, ¿vale? Intrafamiliar. En muchos casos están los porcentajes en el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Están los informes. El Consejo General del Poder Judicial no es como yo, que soy feminista, ¿vale? Sino que es un órgano conservador a tope, power, ¿vale? Y ahí te dice que, lo que dice la compañera, la mayoría de asesinatos que hay por hombres son debidos a otros hombres dentro de la familia, es decir, entre hermanos o el hijo al padre, ¿vale? Y que las mujeres, en un porcentaje, ¿vale? Sí que hay algunas agresoras, muy pequeño, ¿vale? De un 1 a 2% de ese porcentaje pequeño, pero el resto es en defensa propia, ¿vale? Según toda la criminalística que ha habido, ¿vale? Entonces, sí. Yo tengo una duda, bueno, es un dilema que tengo. Si, igual que una mujer puede matar a su marido, y no por el hecho de ser hombre, porque eso no pasa, o creo que no pasa, también un hombre puede matar a su mujer y no por ser mujer, o sea, no por la diferencia de dominante, sumisa. Quiero decir, que un hombre puede matar a su mujer... ¿Pero por qué? Si lo pongo en silencio, de verdad. Es que, mira, disculpadme, ¿vale? Es que lo he puesto en silencio, voy a apagarlo.
Sí, dime, perdona. Que se puede dar el caso de que un hombre mata a su mujer y no sea violencia de género, pero ¿cómo se sabe eso? Vale. Sino que sea, imagínate, un tema económico. Cuando Una estamos herencia, hablando de relación... o lo que sea, o una pelea, pero que no hubiera A ver. indicios de violencia de género, puede suceder. Vale. En los temas de violencia en general, ¿vale? En relaciones afectivas tenemos varios tipos de violencia. Una cosa es la violencia cruzada, ¿vale? Imaginaos que yo soy violenta, claro, y tengo una pareja que es violenta también, ¿vale? Y ahí nos machacamos, aunque siempre va a haber un factor de riesgo cultural, sí o sí, que yo empiezo a plantearme esos casos de violencia cruzada, que se suele llamar así, si no los estudiaría aún más, porque aún así el hombre siempre va a tener la patria potestad, o sea, asentada por la sociedad, de que tiene más poder que yo, a todos los niveles, ¿vale? O sea, que yo no me acabo de creer que en esos ni siquiera no haya una relación de poder. Pero en la gran mayoría, ¿vale? Es decir, y eso es un porcentaje, no me acuerdo ahora si estaba en el 30 o 20 y algo por cien, en el resto de violencias de relación de pareja son de género, ¿vale? Contra la mujer. Sí, claro, violentas claro que hay, alguna, claro que sí. No, pero no me refiero a Y eso, entre los dos. sino que el hombre mate a su mujer, pero que no sea violencia de género, porque no sea ni por el hecho de ser mujer, ni porque haya habido previo maltrato, sino por un tema completamente externo a la ¿Cómo violencia qué? de género. Pues, por ejemplo, un tema, yo qué sé, que no lo sé. Es que es difícil. ¿Una patología grave te refieres? Por una patología grave, ¿vale? Ahí, eso sí que está bien datado, ¿eh? Está en torno a un 3%. El resto son hombres normales y corrientes. Yo creo que te refieres a lo mejor, bueno, es que no sé. ¿En verdad? O sea, me llevo a imaginar que sea una pareja sana, normal. A ver, no, que claro, nadie que llegaría a no. matarse, pero yo que sé que Exacto. de repente, o sea, tienes una relación bien y en una discusión por ambas partes, por un Exacto. accidente llegues a matar. Exacto, pero que no sea violencia de género porque no ha habido... Mirad lo que estamos diciendo, que en una relación bien, Ya, claro, por eso me estaba cortando de decirlo. ¿vale? Entonces yo ahí, como profesional, me pongo una alerta y estudio qué es lo que hay de... Pero que no Sí, sí, tiene sí. por qué ser, probablemente si pasa Sí, eso sí. no sea una buena relación, pero que a lo mejor lo más seguro, pero que a lo mejor sea una relación pues en la que pues eso, que no es muy buena, pero que no se detecte violencia de género como tal, pero él acabe matándola a ella. ¿Sabes lo que pasa? Que eso no pasa. Pues sí. Hombre, en verdad no lo sabemos. Se da por hecho que es violencia de género, pero realmente podría pasar. No creo que sea lo más común. Por eso te Cuando preguntaba hay si era violencia, alguna- estamos hablando de la violencia y la violencia es un instrumento social de dominio. No sé, yo supongo que Sí, también. pero puede ser, tú puedes matar, puede ser homicidio involuntario. Bueno, O sea, no digo algo de planear la muerte de nadie. ya, si es que Sino de una pelea, que eso a lo mejor no planeas matar a tu mujer. ahí queda, ¿vale? Si queréis luego a última hora, porque... Sí. ¿vale? Era, Pero que reflexionemos sobre eso, ¿vale? Porque, claro, hasta qué punto somos capaces de, ¿vale? También nos tendremos que replantear cómo concebimos nuestras relaciones, porque, claro, estamos en una situación bastante peliaguda. En las relaciones sociales, a nivel de insulto, como mínimo ya es cabrón, puta, en fin, este es el lenguaje que se utiliza y eso es violencia verbal. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos normalizando? Por eso estoy hablando de la normalización de la violencia todo el rato, ¿vale? Y mirar si la tenemos asumida. Porque claro, en una pareja, sí, normal, ¿qué tal? Se hablaba de puta, tal, pero claro, se discutieron, se empujaron y mira, pegó con esto y va y la palma. Pues claro, ¿qué hacías empujándola? Ahora, luego, ¿Me entiendes? Creo que eso también se estudia, ¿sabes? Por ejemplo, que se ve si las familiares Sí. tenían algún indicio, si la persona estaba aislada, si... pero Son muchos factores. Automáticamente se archiva como violencia. No, de género. no. Si es una pareja, No, a ver, si automáticamente hay una investigación. Automáticamente hay una investigación. ¿y existen casos de parejas en los que el marido mata a la mujer y no sea violencia de género? Pues yo no conozco ninguno porque cuando hay una relación afectiva, o sea, ya estás marcada por una inferioridad. Vale, pero entonces automáticamente es violencia de género. Sí, Es que sí. creo que a lo mejor el caso que estás diciendo tú es que esa pareja llegue por igual los dos a Y ahora vas tú, nivel de ¿vale? violencia Perdona. siempre. O sea, que no sea uno más violento que el otro, sino que los dos
tengan esa agresividad que la resuelvan con mucha violencia. Entonces, No, que sea el agresivo, o sea, Si él es agresivo, mira, ya estamos hablando de violencia. si pero solo, violencia en general. si solo es él el agresivo sobre ella y no lo es sobre su hermano, su padre o... Claro, entonces sí sería violencia de género. No, no, y hay muchos maltratadores que también ejercen la violencia con respecto a su madre, claro que sí. Sí, con su Y madre, con pero respecto ella al como- padre, claro, es que el poder sobre, ¿vale? Es decir, no Claro, excluye. claro, yo creo que se me está malinterpretando. Yo lo que quiero decir es que una persona violenta de por sí, o sea, indistintamente de que sea contra la Hay muchos mujer, tipos, o sea, hay muchos tipos. Es un hombre violento, ¿vale? pero con todo el mundo. Pero y coge y pues en una calentada mata a la mujer. Pero no por el hecho de ser mujer. Hombre, es por el hecho de ser Es mujer. que la violencia la vas a ejercer Ya, porque sobre si no alguien, podía ¿sabes? haberlo hecho. Es por el hecho de ser mujer, y no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser su mujer. Además de él, entonces, Dos cosas, una primera que se me ocurrió ahora con esto de aquí, creo que ya se vuelve violencia de género desde el hecho de que de parte del hombre en este caso se sienta la creencia de potestad sobre la otra parte. O sea, tratando de darte respuesta a eso, porque, o sea, si es violento con todo el mundo, pero se desquita y mata a la mujer, o sea, yo entiendo lo que tú planteas porque yo me lo cuestionaba mucho, pero viendo todo esto ahora creo que le puedo dar una respuesta. O sea, un hombre violento con todo el mundo, pero a quien mates a su mujer, a quien él veía como su inferior era su mujer. Entonces creo que Son relaciones de poder. Y lo otro que quería decir que Y acabando con tu intervención, cuando yo tengo esa base cultural tal cual, el poder sobre, yo lo puedo ejercer sobre mi mujer, ¿vale? Pero si además yo tengo ese poder, o sea, si soy súper convencional y tengo esos valores bastante metidos, misógino, todo este tema, es decir, yo estoy sobre mi vecino, yo estoy sobre mi amigo y yo estoy sobre otro, ¿vale? El mundo, el norte sobre el sur, es una filosofía, los países del norte sobre los del sur, ¿vale? El hombre sobre la naturaleza, es decir, es una filosofía, ¿vale?, del poder sobre. Entonces, que sea violento con el resto no lo excluye de que no lo sea una violencia o sea, de género. O sea, Sí, a ver. bueno, si queréis luego, ¿vale? Porque me gustaría también seguir Y tú habías dicho cuando pusiste esta diapositiva que cómo cuestionar estas cosas. Yo viendo el de arriba a la derecha, yo lo leo, un hombre no maltrata porque sí, ella habrá hecho algo para provocarle. O sea, una manera muy fácil de debatir eso es que las cosas no funcionan así. O sea, tú no puedes... Usando la palabra provocarle, bueno, en una pareja hay discusiones, una pareja discute, pero una cosa es discutir, dialogar para llegar a una conclusión, y otra es que el otro crea de que tiene el poder y potestad de poder hacerle daño a otra persona. Si la maltrató es porque quiso, porque si no quisiera maltratarla, hubieran hecho muchas otras cosas. Vale, eso que tú estás haciendo es cognitiva, ¿vale? Y llegará un momento en que tú con la mujer, en este caso, tratarás todo ese discurso, ¿vale? Que una cosa son discusiones y otra cosa es una guerra, una batalla, ¿vale? Y las discusiones no es ni más ni menos que ver un problema de forma distinta, ¿vale? Y entonces hablaremos ya de las formas, la violencia, Aplicándole ya la cognitiva, otra, ¿vale? por Pues efectivamente ejemplo, eso, de la violencia opcional, no un descontrol de recursos. sí. ¿Vale? Luego, si quieres, ahondamos más en lo tuyo, ¿vale? ¿Sigo? Bueno, pues la culpa suya por seguir conviviendo, ¿vale? Hay que aguantar por los niños y las niñas. Entonces, la siguiente familia de mitos y falsas creencias que están en la sociedad, ¿vale?, son aquellas que justifican la conducta del agresor y lo desresponsabilizan del hecho de su agresión, ¿no? Entonces, estos hombres fueron maltratados en su infancia, esta es una verdad a medias. ¿Por qué? Pues bueno, también hay muchos estudios, os aconsejo un libro, ¿vale?, que es de dos psicólogas, que sobre lo que a mí me gustan, son sobre las que yo hago también mi intervención, ¿vale?, que se llaman Esperanza Vogt y Vicenta Ferrer, ¿vale? Ellas dos tienen varios libros, uno de ellos es La voz de las invisibles, en ella habla de todo, hacen una revisión de... Esperanza Vogt, sí. Bosch, B-O, ¿vale? Perdón, para la voz de las Invisibles. Tienen varios libros, ¿vale? De hecho, la teoría sobre la que yo trabajo
es la que ellas proponen, que es una teoría, se llama la teoría piramidal. Luego, si nos da tiempo la vemos, pero para que tengáis por si no nos da tiempo, ¿vale? Ellas hacen una revisión bibliográfica a lo bestia de todas las investigaciones que hay con respecto a los mitos y falsas creencias y a nivel social cómo eso ha funcionado. ¿Vale? Hacen una revisión bibliográfica muy buena de todas las teorías que hay explicativas de la violencia, desde las psicológicas que hablan de características individuales, ¿vale? Desde las sociológicas que hablan de algunas causas, ¿vale? Y de las teorías multicausales, que es donde se encuadra. Dentro de las sociológicas están las feministas, ¿vale? Las teorías feministas que ya empiezan a hablar de todas las relaciones de poder y empiezan a añadirle a esto de la sociedad, los contextos, los sistemas y tal, sí, pero vamos a fijarnos en las relaciones de poder que se dan en todo esto, ¿no? Entonces la teoría esta piramidal es una teoría multicausal, ¿vale? Y habla de que son muchos factores, que el estrato, ahora lo veremos si queréis, ¿vale? ¿Vale? Pero que sobre esa teoría, si os interesa el tema, ¿vale? Está bien reflexionar. Tienen La voz de las invisibles, tienen otro libro que se llama El laberinto patriarcal. Para mí son dos buenas referentes, ¿vale? A nivel de psicólogas con perspectiva morada o perspectiva feminista, ¿vale? Y además con una investigación muy buena detrás, es decir, estos hombres fueron maltratados en la infancia. Pues bueno, la mayoría tenéis que saber que sí que es verdad que algunos de ellos efectivamente despuntan por una identificación con el padre, porque en las relaciones familiares son súper complejas. Los maltratadores normalmente lo que hacen es dividir la familia, ¿vale? Y entonces atrapan a los hijos e hijas para ponerles en contra de la madre. Luego, si son varios hijos, desunen también las relaciones entre hijos, dándoles a uno de ellos un poquito más de afinidad, ¿vale? Que también es maltratado, esa personita, pero crea los celos entre hermanos, todo el tema, y sí que se ha visto en los estudios que esa persona que se identifica más con esa figura porque ha sido manipulado en este aspecto, tiene muchas más posibilidades de aprender, más posibilidades, no quiere decir que lo vaya a ser, de aprender a resolver los conflictos de esta forma violenta porque ve el éxito en ello, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el 70% de los hombres que han vivido en relaciones en los que los padres y madres en el que los padres había violencia contra la mujer, van a elegir no querer eso en su vida. Luego, ¿qué quiere decir? Que el 70% de hombres maltratadores son hombres normales y corrientes, y lo que se le está poniendo es una venda a esos hombres que han vivido en su infancia relaciones de violencia con sus padres, porque también reciben la violencia directamente, para que no hablen y todo siga correcto, ¿vale? Porque enseguida se les va a tachar, si dicen que he sido, ¿no?, violentado, que mi padre era maltratador con mi madre y tal, ya la sociedad está diciendo ¿vale? Y muchas veces esas personas, esos hombres, tampoco hablan de ello abiertamente, por el miedo a la crítica. ¿Sabéis? Es que esto es todo un sistema de ocultación, ¿eh? ¿Es una pérdida momentánea del control de impulsos? Pues mira, no. ¿Vale? Como psicólogas, si estudiamos lo que es el control de impulsos, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Ahora, ellas intentan cualquier problema de salud mental aplicarlo para un atenuante, ¿vale? Que esto es algo que tenemos que conseguir, que no sean atenuantes los supuestos problemas psicológicos hasta que no sea una confirmación real, porque vamos a ver, normalmente dicen falta de control de impulsos, depresión, que mayoritariamente es de mujeres, la depresión, con lo cual deberíamos estar matando a tutiplé, y no es así, y un problema de ansiedad. Con la ansiedad, pues veréis, no generan este tipo de problemas, ni por asomo, ¿vale? O de trastornos de la personalidad también suelen decir, pero los problemas las personas que tienen trastornos de la personalidad son más perjudiciales para ellos mismos que para la sociedad, y lo único que está haciendo la sociedad en su conjunto cuando dice esto es estigmatizar a las personas que tienen un trastorno mental, que ya tienen bastantes estigmatizaciones encima aún, ¿vale? Más añadido, igual que las personas cuando dicen no, es que tienen problemas de alcohol y drogas. Pues no, también hay muchísimos estudios y indican todo lo contrario. A ver, es un facilitador. De hecho, muchos maltratadores lo que hacen cuando llegan el fin de semana, se van de copas con los amigos, toman, y entonces aprovechan la situación como otro día cualquiera, ¿vale? Y sirve como atenuante también, que eso es una lucha que también tendremos que
¿vale? Lo que sean, las investigaciones lo que indican es que cuando tú tienes una persona con consumo y si has sido violento, porque en sí el consumo lo que te lleva es una vida precaria, ¿vale? En el que hay mucho estrés y tienes que buscarte la vida muchísimo, ¿vale? Y entras en un círculo bastante duro para la vida, ¿no? O sea, de esa persona. Cuando tú recuperas a esta persona, si era maltratador sigue siéndolo. Y la mayoría de las personas que toman, ¿vale? Y tienen una adicción no son agresivos con sus mujeres. ¿Vale? Entonces, pues todas estas cosas que parecen tan de sentido común, pues empezamos a ver que no son de sentido común, ¿vale? Y lo de están locos, pues eso, ¿no? Un poco, vale. Vale, los mitos que culpabilizan a la mujer, esto ya lo he puesto, perdón. Aquí estoy. Vale, todo lo que es información y psicoeducación, aquí es donde entramos con cognitiva, que ya lo estamos haciendo. Cuando nosotros le explicamos a la persona de dónde vienen sus males y cómo estamos, ¿vale? Sí, porque hay que trabajar la autoestima propia y la colectiva. O sea, esto es bueno trabajarlo a nivel, ¿eh? Es decir, la colectiva es que esto es un problema social que nos ocurre a las mujeres, que no es un bicho raro, que ella que igual ha tenido una o dos relaciones que han despuntado o incluso más, pero es que la sociedad le está preparando para eso. ¿Qué nos gusta? La sociedad cuando nos llega por esos agentes de socialización, ¿qué nos vende que es el amor romántico? ¿A qué tipo de hombres nos tienen que llamar la atención? Aquellos que son misteriosos, aquellos que son problemáticos, ¿no? Para nosotras salvarlos, es que esto continúa. Pues claro, a continuación nos tendrían que vender, ¿no? Mira, es que si sabes esto que te estamos vendiendo es todo el pack completo, ¿sabes? Esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues en la parte de psicoeducación le explicaremos cómo funciona la violencia de género, el ciclo de la violencia, no sé qué hora es. Vale, pues 5 minutos y voy rápido y si queréis luego, ¿vale? Bueno, el ciclo de la violencia y escalada de la violencia, espero que os suene, ¿vale? Si luego os da tiempo os lo explico. Estrategias del maltratador es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Porque sí que me interesa eso bastante. Y luego explicarle los recursos y derechos a los que tiene acceso y, por supuesto, la evaluación de los trastornos de ansiedad y depresión. Esta es la teoría que os estaba explicando, la teoría piramidal de Esperanza Bosch, y Victoria Ferrer. ¿Vale? Es piramidal, el sustrato cultural está aquí y lo que dicen es que nosotras las psicólogas, ¿vale? No nos tenemos que quedar aquí solo, sino que con la persona tenemos que trabajar todo esto de aquí y hacerle entender en la situación en la que estamos, sobre todo porque si queremos hacer prevención, es decir, ir a la causa de los problemas y que ella tenga herramientas para poder elegir, ¿vale? Continuar con una relación o romperla, que hay que enseñar a romper a las mujeres, porque a nosotros nos enseñan a mantener, no a romper relaciones, ¿vale? Tenemos que hablarle de todo esto de aquí, de la asociación, ¿vale? Todos los mandatos, de lo importante que es para nosotras casarnos, tener hijos, todo esto lo tenemos que hablar, ¿vale? Y sobre todo, qué cosas, o sea, qué le atrajo de ese hombre o de esos hombres que han pasado por su vida, ¿no? Es decir, y ver toda esta conexión que tiene aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Cambio? ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Vale? Los eventos desencadenantes es tanto los mitos y falsas creencias, es decir, el justificar la conducta de él, ¿vale? Como el matrimonio, una separación, que tenga mi primer hijo, mi segundo hijo, todos son desencadenantes de violencia, ¿vale? Y lo que dicen es que es factorial, o sea, es decir, que la violencia no es solamente que me han dado una paliza. La violencia viene por un añadido de todo esto y que sobre todo, que es lo que más me gusta de esta teoría, es que siempre tenemos como unos factores de fuga. ¿Qué quiere decir? Los factores de fuga quiere decir que en cuanto empecemos a trabajar esto como agentes de socialización que somos, ¿vale? O agentes socializadoras, que ya hay hombres que se desmarcan de esto, que son los agentes de fuga o los factores de fuga, perdonar, ¿vale? Es decir, hombres que se rebelan ante esto. Mujeres que dejan de ser machistas, ¿vale? Es decir, ¿vale? Y entonces tendríamos a hombres aliados de esto, con lo cual voy subiendo en escala de que esa persona puede como mínimo mangonear mi tiempo en las tareas del hogar, ¿no?
Si va subiendo por aquí, que tiene conductas misógenas, pues voy aumentando el nivel de violencia, ¿no? Si yo elijo a un hombre muy tradicional que me abre la puerta, que tal, que dice que yo me tengo que quedar en casa, que no tengo que trabajar, y aparte tiene esto, bueno, pues voy aumentando factores, ¿correcto? ¿Vale? Expectativas de control, si controla mi tiempo, si controla mi forma de vestir, si controla todos esos parámetros, ¿no?, de sistema de control que me dice las cuentas de la casa, ¿vale? Pues voy aumentando en factores. Así que, ¿sabes un poco cómo se llamaba? ¿Emma? Sí. Vale, esta teoría, por un poco afianzar también lo que tú decías, ¿vale?, lo que explica no es solamente la violencia de género. Aquí se explican con esto las múltiples violencias que hay contra las mujeres y también incluye la interculturalidad, porque matrimonios forzosos, por ejemplo, o mutilaciones genitales, tú vas a tener Mali, mutilación genital, cuál es el sistema patriarcal de allí, cuál es la costumbre de allí, vale, hay conductas misógenas, cuál es la pareja que yo tengo, ¿está legitimada esa conducta? ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene esta teoría multicultural, piramidal, ¿vale?, es que incluye también la multiculturalidad, que es, o la interculturalidad, mejor dicho, la interculturalidad. Es una perspectiva que enlazaría también con la perspectiva feminista o de género. Bueno, y por eso, si os dais cuenta, en esa perspectiva se analiza al individuo, al grupo, a la nación y lo mundial, que es lo que hay que remover, la base. Mientras los cimientos no se remuevan, esto va a continuar. Si solamente nos quedamos a analizar la cúspide y a tratar el tratamiento de las mujeres, pues no vamos a cambiar mucho, desgraciadamente. Bueno, esto lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Me voy a saltar esto. Esta es la de la violencia de género, de la física, sexual, vamos, todas estas. Solamente por comentaros, ¿vale? Una vez hay violencia física, o sea, en una relación donde hay violencia física, hay violencia sexual. Ya, ahí queda esa situación, ¿vale? Si tenéis alguna duda de eso, lo puedo, ¿vale? Pero si hay violencia física, hay violencia sexual. Y la violencia estructural es la del sistema, la que hace que esto funcione. Mi brecha salarial, que yo vaya a un juzgado y me amenacen con quitarme a los niños encima, pues situaciones como las que hay con sentencia firme, una violencia de género y que le den permisos de visita a los hijos e hijas cuando han visto que casi matan a su madre, pues esto es sistemático, esto es de la estructura, esto es del sistema, que nos trata como inferiores, ¿no? Y cuando tienes alguna agresión y tienes lo que has dicho antes tú, que contarle a la policía, al médico, no sé qué, eso también como que no te dan credibilidad. Efectivamente. Bueno, pues el objetivo es el poder y el control total sobre la mujer, esto es la violencia. Estrategias del maltratador. Si queréis me voy a detener aquí los últimos 5 minutos, ¿vale? Y luego entramos si tenéis alguna pregunta. Estrategias del maltratador y por qué funciona, ¿vale? Minimiza, niega y culpabiliza, ¿vale?, a la mujer. ¿Qué le genera a ella? Dudas sobre sus propias percepciones y emociones, confusión y locura. Sentimientos de locura, no locura, sentimientos de locura. Ella no está para nada loca, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Situación, discusión, o sea, no discusión, agresión fuerte física, ¿vale? Paliza, la mujer en el suelo. A continuación, él se sienta en el sofá, se enciende un cigarro y ella levantándose, ¿vale?, ya está recompuesta en la cocina, ¿vale?, y le pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me tratas así? ¿Serás exagerada? ¿Aún estás con eso? Pues si yo ya no me acuerdo ni de lo que ha pasado, es que eres más exagerada, ahora vamos a tener otra vez la discusión. Minimiza, niega y culpa. ¿Vale? Si no me pusieras nervioso, ojo, cuando en una luna de miel, ¿sabéis cómo funciona el ciclo de la violencia? Cuando en una luna de miel el maltratador le dice a ella, es que tú me pones nervioso, o si tú no funcionaras así, yo no haría esto, ojo, porque esa es una señal de alerta de que la está culpabilizando a ella, le hace entender que ella es la responsable y que va a subir el nivel de violencia. ¿Vale? Y esto también se lo explicaremos a la señora, o a la chica, o a la joven que venga, para que tenga herramientas de ver por dónde. Y sobre todo,
indicarle que no va a tener el control. No va a tener el control. Esto funciona así. Si yo soy una persona, o sea, el hombre maltratador, y yo digo que esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí y esto tiene que estar aquí, y yo he aprendido esto en la relación y lo estoy esperando ya con esto así, y creo tranquilizarme, aunque estoy nerviosa porque viene, a continuación él vendrá y hará, y esto que no estaba en el campo, ¿me entendéis? Entonces, nunca va a haber un control, la mujer nunca tiene control sobre esa situación, por eso cuando se dice, si lo hubieras puesto en su sitio el primer día, pues mira, si tú lo hubieras puesto el primer día en su sitio, probablemente él te hubiera puesto a ti más en su sitio, ¿vale? Y esto es algo que nos tenemos que quitar ya de la cabeza, ¿vale? Las relaciones normalizadas de la base de aquí, hay hombres que son conservadores y que no llegarán nunca a despuntar. Y tendré muchas discusiones con las tareas domésticas, con tal y con cual. Pero si yo encuentro un hombre que digo que es maltratador y violencia contra las mujeres, yo no lo voy a poner nunca en su sitio. Esto es una irrealidad, vamos, encima de la responsabilidad. ¿Sabéis? Es más, lo acertado es que si viene a consulta indicarle, vamos a evaluar bien para no generar más riesgos y vamos a programar todo bien para que cuando salgas, ¿no?, tenerlo todo bien aseadito. Para poder irte, ¿no? Aislamiento familiar y social, ¿vale? Esta es otra estrategia que ya hemos hablado. La doble fachada, también el ser bueno para el resto, ¿no? Un hombre que se porta tan bien, que es tan sociable, y la función que tiene esto en la psique, en nuestra psicología, es nadie me va a creer, soy yo la que genero el problema porque él es tan bueno con el resto que algo debo estar haciendo yo. Y además es que él se lo dice, es que tú me pones nerviosa. ¿Vale? Y luego proporcionar demostraciones afectivas. En el ciclo de la violencia nosotras quedamos atrapadas en recuperar al hombre que conocimos que era tan caballeroso, es decir, atrapadas en el pasado o atrapadas en el futuro esperando a que cambie cuando se le pase este mal rollo que tiene en el trabajo, cuando se le pase este mal rollo que tiene o cuando no esté menos nerviosa, y quedamos ahí atrapadas, ¿vale?, en recuperar al hombre que conocimos. Y hay que trabajar mucho todo el tema de que ese hombre es todo el pack completo, ¿sabes? No va a cambiar, no va a cambiar. Patrón de maltrato psicológico. Bueno, esto es bueno, en la intervención, reconstruir la historia traumática, por lo que comentabais, intervención sobre creencias y condiciones distorsionadas del tipo que hemos hablado, ¿vale?, de culpabilidad, de creerse culpable, de ella es la responsable, el amor romántico, todos estos mitos, los mitos que también ella se aplica, yo soy responsable, en fin, es un buen padre, todas estas cosas, vamos, mi autoestima, ¿vale?, porque van a atacar la autoestima como mujer, como esposa, como madre, como trabajadora, todo, todo está minado. Y sobre todo la autoestima colectiva, acordaros, Y luego tratamiento de la ansiedad y sintomatología depresiva. ¿Lo dejamos aquí? Vale, ¿alguna pregunta? ¿Ya hemos terminado? Sí. Ah, vale. Bueno, sí, no sé qué hora es, no sé muy bien qué hora es, pero por dejaros un poquito de... Vale, pues alguna preguntita o algo así que tengáis alguna duda o... Lo del ciclo de la violencia es que no me acuerdo, o sea, la pregunta... Leonor Walker. No me acuerdo quién me dijo, o sea, cómo estaba argumentado, que el ciclo de la violencia, en un primer contacto, si la persona estaba dentro de una relación en la que se estaba dando violencia de género, que no se comentaba en un primer contacto con ella. Ahora no me acuerdo por qué, pero yo pensaba que, o sea, que a lo mejor sí que es interesante, una vez conoces la historia y tú reconoces todas las fases de la violencia, sí que a lo mejor decírselo. Si todavía no ha ocurrido la luna de miel, a lo mejor no anticipárselo, pero si ya ha ocurrido, yo creo que sí, que es una buena estrategia para que sea consciente. Totalmente. ¿Por qué nos tiene que dar miedo hablar? Si le estamos generando un espacio de seguridad y de comprensión, si es que tú cuando le dices, mire, es que esto que usted me está diciendo, verá, esto se llama así y genera este tipo de sensaciones que usted me está diciendo que tiene, es que eso es lo normal, todas las mujeres que pasan por ahí sentimos esto,
tú sabes lo que hace es decir, no es raro lo que me pasa, no estoy loca. Y efectivamente, esa es una parte de la intervención. Primero, saber en qué fase está, ¿vale? Y si ha vivido toda la pelotita completa. También te puedes adelantar, fíjate, ¿vale? Porque si yo, ¿vale? Si empiezo a vivir la luna de miel y tú te has adelantado, cuando viene te dices, es que lo has clavado, es que tú me has dicho, me dijiste esto y me ha pasado esto, ¿vale? Es decir, no nos dé miedo hablar desde el respeto, ¿no? La cercanía, de la igualdad, ¿no? Y de los conocimientos que sabes, transmitirlos. Y sobre todo reconocer todos estos conceptos en su historia de vida. ¿Vale? Reconocer todos estos conceptos que parecen conceptos teóricos, pero son muy prácticos. ¿Vale? Y tú le vas diciendo, mire, esto se llama así, lo de las emociones, lo de la autoestima, ¿sabe? Los ejemplos de esto es noquear, esto, ¿se da cuenta usted por qué no puede tomar decisiones? Porque claro, cuando a usted le hacen esto, a usted y a mí me pasaría igual. ¿Vale? Entonces, también es muy importante cuando te vienen personas, si trabajáis en el entorno social o si trabajáis difícilmente te vienen de primeras, ¿vale? Normalmente te vienen ya de dispositivos o de relaciones pasadas o que están teniendo en ese momento, y si están teniendo en ese momento es muy importante la percepción de riesgo que tiene ella, ¿vale? Y la pregunta clave, una de las preguntas claves es, ¿usted qué cree que podría llegar a hacer su pareja? Cuando la mayoría te dicen, pues no lo sé. Entonces ahí dices, pues si no lo sabe, ¿no cree que algo no funciona bien o que estamos en riesgo? Porque cuando yo de una persona que tengo tan cerca no puedo decir que nunca me va a poner la mano encima o que no me va a tirar del pelo, o que no, pues eso quiere decir que usted está indicando que podría pasar, ¿vale? Y la valoración del riesgo es importante, sobre todo para darle también herramientas para crear un plan de escape, si aún no está preparada para esa denuncia, y tú vas a hablar también con su entorno familiar próximo, si ella quiere, pero hay que hacerle entender que el arropamiento es importante. Sí. Es que yo, por ejemplo, lo que más me preocupa no es ya la intervención que tú le puedas dar una vez ya deciden tomar una decisión, sino la poca información que tenemos sobre todas las herramientas a las que se puede optar y cómo es el proceso una vez tú decides tomar una decisión. Sí. Entonces, no sirve de nada que ya te salga un anuncio de violencia de género, llama a este número, porque tú a ese número llevarás en una situación de apuro. Sí. Pero no van a actuar directamente. Entonces, no sé cómo está funcionando, o sigo sin entender, porque no hay muchísimos más proyectos que se basan en educar y en prevenir. Sí. Y no tanto en que es que tengo plena confianza en que lo que vamos a hacer, la acción social con todas estas mujeres, hay mucha gente que está trabajando en ello, pero en prevenir que eso llegue a pasar o en sentir, porque lo que más me ha llamado la atención es que en el texto decía que no tenía una red de apoyo social sólida, pero es que esas mujeres sí que tienen una red de apoyo social sólida, solo que no saben que existe realmente en esa situación. Esta no la tiene porque viene de fuera, a eso me refiero, ¿vale? Pero si tú vienes de fuera y tú en tu día a día, no en tu día a día, pero tienes más a mano la información sobre los problemas que están ocurriendo y más que es el más común, pues igual un cartel, un anuncio, un algo, de todas las herramientas a las que tú puedes acceder y no esperarte a poner una denuncia, que es lo que he dicho antes, pones la denuncia, pero ¿dónde te vas a dormir? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se haga un juicio? Si se haga un juicio, ¿qué va a pasar? ¿Le van a encerrar? ¿No? Es que no se sabe realmente las soluciones que pueda haber a todo ello. Cuando empieza el proceso de después, a nivel judicial, la verdad que es muy complicado, y ahí entras en un sistema en una sensación de frustración importante. Claro. Eso es un trabajo activista, ¿sabéis? Es decir, es como profesionales, como nuestra profesión, y luego por esa autoestima colectiva hablaba, ¿vale? De ser conscientes hacia dónde tenemos que luchar y qué tenemos que exigir, ¿vale? Porque sí, la prevención desde luego es de la sensibilización, pero la prevención es ir a las causas, ¿vale? Y eso es súper importante, y sobre todo desde bien jovencicas y jovencicos empezar ya a intervenir en esto, ¿no? Cuando ya estamos en una atención terciaria, que es tercera, ¿no? O terciaria, que es cuando ya está el problema instaurado, poco podemos hacer de cambio hacia él, ¿vale? Y lo que nos interesa es que ella llevara una vida normalizada. Fijaros que ahora lo que se pretende precisamente es
pongamos el foco en él, es decir, pongámosle la pulsera a él, llévalo a él a una casa de acogida, no a ella, porque se tiene que ir ella, ¿no? Es decir, ¿sabes?, de su entorno. Entonces, el sistema, por eso, la base sigue siendo patriarcal, incluso en estas medidas. Y siempre tenemos que estar pensando y analizando, ¿vale?, las propuestas que hacemos, después revisarlas, ¿no? Porque dices, vale, un sistema de protección, pero ahora ya no estamos en eso, ahora ya estamos pensando, el primer sistema es que no había, ¿sabes? O sea, es que hasta que no apareció esto, vamos, era hasta normal, cuando no hay ley, pues lo mismo, no hay delito, ¿sabéis? Entonces, aparece, pues ahora démosle una vuelta, ¿no? Ahora que vayan ellos a los centros de recuperación o de aislamiento o donde se tenga que llevar, ¿no? Pero allá saquémoslas entonces de las casas de acogida, ¿no? Porque es que es tremendo, ¿eh? Y es tremendo si supierais las normas, cómo funcionan en las casas, en casas de acogida, porque como muchas de ellas no son especializadas, porque no hay dispositivos suficientes, porque no se dota de recursos suficientes, pues a lo mejor están con mujeres que tienen otro tipo de problemas. Por ejemplo, normalmente suelen ir a parar a casas de acogidas de menores, ¿vale?, con hijos, normalmente con hijos o hijas, ¿no?, y que vienen de unas situaciones muy duras en la vida, muchas veces tuteladas por el Estado, ¿vale? O el caso es que tienen, por ejemplo, unas normas rígidas, ¿vale?, de salida y entrada de esas casas. A las mujeres de violencia de género les aplican las mismas normas, y ellas no han hecho nada en su vida. Las otras tampoco, es que, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que se mete ahí el bato y burrillo, se le aplica, y al final parece que la que ha hecho el delito ha sido ella, ¿no? Entonces, en esta situación, pues es en la que estamos, ¿no? Y bueno, pues desde nuestra posición, también dentro de nuestro ámbito, también tenemos que ver cómo intervenimos ahí, ¿no?, y qué cosas pedimos, y que meter caña a la administración, vamos. ¿No? ¿Y qué está haciendo? O sea, ¿y por qué no está, por qué no están contratando a personas que están formadísimas, ¿vale?, para entrar en los dispositivos de atención a mujeres? ¿Por qué no? ¿No? Es decir, ¿por qué no es un requisito, ¿no?, el tener una formación adecuada y por qué son esos trabajos tan precarios? ¿Vale? Porque las personas, las profesionales y los profesionales que están trabajando en estos dispositivos tienen unas condiciones precarísimas, con unos turnos horrorosos, con un salario no adecuado a... ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué todas estas cosas, no? Entonces, bueno, pues es una cuestión, pues, de reflexión, ¿no? Hacia dónde o cómo lo vamos a hacer. Yo os animo, 8 de marzo, ¿vale?, y todos los días tenemos que reivindicar por salud mental también, porque son las grandes desatendidas y desatendidos. La salud mental, vamos. Y bueno, pues nada, es ir haciendo camino, ¿vale? Me gustaría no pasaros la decepción, sino la motivación para, porque yo creo que eso es parte también de nuestra vida, ¿no? ¿Vale? Pues nada, espero que os haya interesado a vosotras. Gracias. Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.